Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del Cohete a la Luna Radio, aquí en la 530, en Somos Radio, en la radio de las madres. Fin de semana más apacible, ¿no? Digo, por lo menos hasta ahora. Más apacible. De lo que veníamos acostumbrados en las últimas semanas, pero bueno. ¿Cuánto nos dura, no? Convengamos que los parámetros de tranquilidad en este país son muy relativos. ¿Cómo anda Horacio Berbisky? Bueno, bien en lo personal, preocupado siempre por las cuestiones políticas, pero contento en lo profesional, en lo periodístico, porque realmente el Cohete fue el único medio, el único en el país que dio la primicia de que Sergio Massa podía ser el ministro de Economía. Es decir, cuando se discutió su posible incorporación como jefe de gabinete, eso fue descartado. Pero nosotros dijimos el domingo pasado que no estaba descartada todavía su incorporación al gabinete, pero como ministro de Economía. Y es lo que pasó. Y anticipamos también la fusión de distintos ministerios, entre ellos el de Desarrollo Productivo, que estaba a cargo de Scioli, que pasaría a integrar el nuevo Ministerio de Economía, cosa que también se confirmó. Ahora, está bien, digo, eso uno profesionalmente siente satisfacción cuando una primicia se confirma, sobre todo en un tema tan importante que merecía tanta atención de todos los observadores, y donde no hubo nadie más que lo anticipara. Pero, de todos modos, quedarse en eso sería muy superficial. Y ahora que se produjo la llegada de Massa al Ministerio de Economía, uno ve que los periodistas y periodistas de chimentos de la farándula y los psicólogos reconvertidos al editorialismo político, muy indignados siempre, hacen una recopilación de anécdotas inconexas y de apreciaciones a la personalidad de los protagonistas, pero dicen muy poco sobre el fondo de los problemas. Y entonces, bueno, esta semana yo he tratado, por un lado, de seguir, digamos, aportando elementos que otros no tienen. Digo, no es que yo desdeñe las anécdotas. Digo, en periodismo eso tiene valor. Pero lo que estoy tratando es de ir más a fondo de lo que está pasando, y en ese sentido de entrar a analizar las causas estructurales de los fenómenos económicos. Y esto sí fue abordado en un trabajo muy interesante del Centro de Investigación e Información de la CTA, CIFRA, y del área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, sobre la distribución del ingreso en la etapa actual. Y allí ese trabajo dice que una de las causas de la aceleración inflacionaria, que bueno, la aceleración inflacionaria es el fenómeno que tiene a toda la sociedad bailando en una cuerda floja, es la alta rentabilidad de las grandes empresas industriales y comerciales. Digo, Silvina Batakis durante sus 3 semanas en el ministerio alcanzó a decir que el salario no es la causa de la inflación. Bueno, lo que Pablo Manzanelli, Leandro Amoretti y Eduardo Manuel Basualdo dicen en este trabajo es que sí lo es la alta rentabilidad de las grandes empresas industriales y comerciales, que
en los últimos 2 años del gobierno anterior, pero también en los 2 primeros del actual, han aumentado en forma pronunciada su participación en el ingreso en detrimento de la participación de los trabajadores. Estamos hablando de la torta, ¿no? Digamos, de la torta de lo que hay, o sea, el porcentaje de quién se queda. Exacto. Y esto además, y ese es un apartado muy interesante del trabajo en el cual al cual vamos a dedicar un rato, tiene mucho que ver con las tensiones internas del Frente de Todos, con todo este minué de Alberto, Cristina, Sergio. El trabajo es un trabajo muy técnico, realmente el que lo quiera leer, ahí está, en la página nuestra está, pero es muy técnico. Realmente el que se atreva a leerlo completo va a tener un aporte valioso de la economía política para comprender los fenómenos que preocupan a la sociedad. En el otro extremo hay un personaje muy pintoresco que es el campeón de los pronósticos fallidos, que se llama Miguel Ángel Broda, que él identificó a los responsables de la crisis. Los responsables de la crisis son ¿Alguien que está en esta mesa sentado? Axel Kicillof y el perro. ¿Por qué? Porque dice que asesoramos a Cristina. Realmente hay que ser tonto, ¿no? Digo, hay que subestimar a Cristina. Digo, no estoy hablando por Axel. Digo, pero por mí, yo asesoré a Cristina. En materia económica, no, digo que yo no tengo. Ahora, digo, en todo esto que ha ocurrido en la reforma del gabinete, tuvo una importancia muy grande la Liga de Gobernadores, que le plantearon, digamos, al presidente el miércoles 27 en un encuentro muy tenso, que no se podía demorar más y que había que hacer los cambios. Los gobernadores sabían que el viernes 22 Alberto le había escrito a Cristina proponiéndole un nuevo encuentro que tuvo lugar el sábado 23 durante un almuerzo y una larga sobremesa. Y allí la vicepresidenta planteó la amplia reestructuración del gabinete con el ingreso de Massa al Ministerio de Economía. También mencionó la posibilidad de acceso de Jorge Capitanich a la jefatura de gabinete. Y los gobernadores también sabían que Alberto había sido reticente y estaba pensando, no había aceptado la propuesta. Los gobernadores discutieron todo esto el miércoles 27 en un encuentro que hicieron en el Consejo Federal de Inversión. El Consejo Federal de Inversión es un organismo que fue creado en la época de Onganía, hace 60 años, junto con el CONADE y el CONACE, y formaba parte, digamos, de esa concepción desarrollista de la última dictadura militar con algún sentido nacional. Algunos, no muchos, pero algo al menos. Que tiene unas oficinas muy lindas cerca de Retiro, y ahí se reúnen habitualmente los gobernadores. Fue lugar de reunión durante la crisis de fin de siglo pasado y principio de este siglo. Digamos, de allí surgió la posibilidad de la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. De allí, de una reunión, ¿no?, de ese tipo. Bueno, Capitanich estaba molesto con este tema y Alberto lo invitó a tomar un café. Y se reunieron, y Alberto le dijo: mirá, si yo te nombro, es cierto, es verdad, si yo te nombro jefe de gabinete, te van a masacrar con el recuerdo del día que rompiste el diario Clarín. Y eso no te va a servir a vos, ni va a servir a mí.
porque es un tema que está fuera de la agenda en este momento, pero si vos llegás a la jefatura de gabinete de vuelta y Capitanich dijo, tenés razón, yo estoy de acuerdo, además ya fui 2 veces jefe de gabinete, no me interesa eso. Le molestaba porque Clarín había publicado, anticipando justamente lo que le harían si llegara a ese cargo. Y lo que pasa es que además los gobernadores acordaron respaldar a Massa, pero preservar en la jefatura a Mansur. Digamos, el rol de Mansur, digamos, se supone que ahora se va a ceñir a la ejecución del presupuesto, que es un rol importante, pero menor. Bueno, sabiendo lo que se estaba cocinando ahí en el Consejo Federal de Inversiones, desde la Casa Rosada invitaron a los gobernadores para almorzar. El clima no era el mejor, dijeron almorzar no, y llegaron a las 3 de la tarde. Mejor dicho, no dijeron almorzar no, dijeron sí, y llegaron a las 3 de la tarde. Y ahí, bueno, esos encuentros del Consejo Federal de Inversiones se volvieron cada vez más frecuentes desde abril. Y allí, digamos, los gobernadores marcaron, digamos, por un lado una toma de distancia con la idea reeleccionaria de Alberto, que Alberto en este momento no la tiene. Alberto dice, yo lo único que aspiro es que esto vaya bien, yo no tengo ninguna ambición personal, no me interesa realmente en lo individual, no estoy pensando en la reelección. Esto lo ha dicho varias veces en los últimos días, lo cual implica, digamos, un sentido de realidad, ¿no? Pero además los gobernadores, digamos, fueron mostrando a partir de esas reuniones de abril una identificación cada vez mayor con las críticas de Cristina a las políticas oficiales y una preocupación cada vez menos disimulada por los compromisos del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario, que implicarían una reducción de las transferencias del Tesoro a las provincias. Y también les preocupa mucho la inflación, porque digamos, la inflación le quema el piso a todo el mundo que tiene alguna responsabilidad institucional que tiene que ser revalidada en las urnas, ¿no? Ahí pasó una cosa muy interesante, no en esta reunión de la semana pasada, sino en una de las anteriores, digo, de entre abril y esta hubo 4 o 5, e incluso una vez desde la Casa Rosada les pidieron que no la hicieran, que la suspendieran, y la hicieron igual. Mientras varios gobernadores estaban analizando la relación entre Alberto y Cristina, uno de ellos, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Wad, contó cómo era su relación con Carlos Rovira, que es el hombre fuerte de la política de Misiones. Hace nada menos que 16 años, Rovira, que había gobernado y había sido reelecto, perdió la posibilidad de reformar la Constitución y habilitar la posibilidad de un nuevo mandato, en un episodio que fue muy significativo porque el cardenal Bergoglio, que era el presidente de la Iglesia Católica en ese momento, impulsó la candidatura de un obispo jesuita como él en un plebiscito que Rovira había convocado para habilitar la reforma de la Constitución. Y este obispo, Piña, ganó el plebiscito por amplia diferencia y Rovira no pudo reformar la Constitución ni ser reelecto. Ahora, desde entonces Rovira preside la legislatura de Misiones y no ha dejado de conducir la provincia a través de 3 sucesivos gobernadores, 3, que él designó en cada caso. Y Aguad contó esta historia. Bueno, hubo uno que no fue gobernador, pero que quería hacerlo, que se animó a desafiar a Rovira, se llamaba Sergio Lanciani, que fue, digamos, propuesto por Rovira para la Secretaría de Energía de la Nación. Alberto lo designó, y Lanciani no tuvo mejor idea que empezar a armar políticamente
con la intención de forzarlo a Rovira a elegirlo a él como candidato a la gobernación de Misiones. Y Rovira no dijo una palabra, pero en pleno ASPO se llamaba el aislamiento preventivo obligatorio, en pleno ASPO, la policía de Misiones, que respondía obviamente a Rovira, encontró a la anciana y durmiendo la siesta con una novia, cuando no podía haber salido de Buenos Aires porque no estaba permitido moverse. Y se acabó la fantasía de la anciana y se acabó su cargo en Energía de la Nación. Y entonces Herrera Aguad dijo: yo soy el gobernador, yo tomo todas las decisiones, yo gobierno. Es un médico igual que el anterior, Pasalacqua. Yo gobierno, dice. Y Rovira no está controlando cada cosa que yo hago. Ahora, si yo meto la pata en alguna cosa, si hago algo con lo que él no está de acuerdo, me llama, me lo hace saber y me corrige. Eso dijo Herrera Aguad en el momento que estaban hablando de la relación de Alberto con Cristina. Bueno, el documento de Flaxo y de Cifra detalla, digamos, cómo ha sido la pérdida de importancia del salario en relación a las utilidades empresariales en los años del gobierno de Macri y en los 2 años del gobierno de Alberto. Y señala que la transferencia más fuerte ocurrió en 3 rubros: la industria manufacturera, la enseñanza privada y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones. Ahora, la pérdida en la enseñanza privada, que fue del 17,7% entre el 17 y el 21, es decir, eso toma los 2 años finales de Macri y los 2 iniciales de Alberto, esa pérdida se concentró durante el gobierno de Macri. Es decir, durante el gobierno de Alberto recuperó 0,1, pero durante el gobierno de Macri, entre el 17 y el 19, perdió 17,8. Ahora, en cambio, en la industria y el comercio, la reducción salarial ocurrió durante los 2 gobiernos. Y su magnitud es tan importante que la participación de los salarios en el sector industrial cayó, escuchen esta cifra, del 48% del valor agregado sectorial, digamos, es la parte, digamos, del producto bruto que obedece a la producción industrial, del 48% al 29,3% en 2021. Y en el comercio, es decir, 48 a 29 son casi 20 puntos. Y en el comercio cayó 12 puntos, de 36 a 24%. Esto ha hecho que la participación de los asalariados en el valor agregado para el total de la economía perdió menos que en la industria y el comercio y en el resto de las actividades, es decir, excluyendo industria y comercio, justamente. Porque estos fueron los sectores donde esa transferencia de los trabajadores a las empresas fue más señalada. Ahora, en la industria la caída es sistemática a lo largo de los 4 años. Ahora, lo notable, una cosa muy destacable que el trabajo destaca, es que en 2021 la economía creció el 10,4%, que es lo que el gobierno reitera en todas sus comunicaciones. Bueno, es lo que se dice, sí, ok, la economía sigue creciendo, digo, pero el porcentaje creciente de la torta, digo, ¿quién se lo queda? Porque a los bolsillos de la gente no llega. La industria creció más todavía, es decir, el conjunto de la economía creció el 10,4%. Pero la industria creció casi el 16%. Y la productividad industrial, es decir, la cantidad de producto por obrero ocupado, subió también muchísimo. Ahora, la inflación
de todos modos, se comió el 6,5% del salario real. En el comercio, también la caída fue muy, muy grande de los salarios reales, del 35,8% de punta a punta, es decir, entre el 17 y el 21. Por supuesto, digamos, esto es hablando de los trabajadores formales. Si consideras los ingresos de los cuentapropistas, la caída no es del 36%, sino del 18%, en la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucho trabajo formal que se precarizó. Es decir, hay mucho cuentapropista donde antes había trabajadores formales. Es decir, no solo perdieron ingresos, sino perdieron derechos. Trabajo, claro. Perdieron derechos. Bueno, el trabajo, tiene muchas cifras. No voy a abrumarlos a ustedes con todas las cifras. Al que le interesen, están en la página del cohete de hoy. Ahora, los investigadores señalan que hay una relación directamente proporcional entre la rentabilidad empresarial y los precios, es decir, el estímulo a la inflación. Y miren este cálculo. Entre 2017 y 2021, acá dice mal, acá dice sí. 2001, hay un error. Los precios de la industria crecieron 494%. Los del comercio 451%. Y los del resto de las actividades 300%. Esto se puede decir de otra manera. Sí, en economía las cosas se pueden decir de varias maneras distintas. Los precios industriales subieron 46% más que el resto de las actividades. Y los precios comerciales 35% más que el resto de las actividades. Bueno, dejemos por un ratito este análisis estructural para no atosigarlos, como diría un personaje de la historieta política argentina, y volvamos a las anécdotas. Batakis apenas superó las tres semanas como ministra, y Scioli el mes y medio en su ministerio. Y en todos los medios va a tener hasta la infografía de quienes entran, quienes salen, quienes se quedan, quienes se fueron, y en algunos casos incluso quienes se irán. Es como un pro de deportivo, ¿no? Bueno, cuando el tema de los precios, de la inflación, de la ausencia de divisas, realmente fue muy fuerte y muy preocupante, Alberto decidió consultar con Cristina y con Massa sobre la composición del gabinete, como ya contamos. Ahora, también esto se puede presentar de dos maneras opuestas, y ha sido presentado de dos maneras opuestas. Por ejemplo, Berco dice que Alberto se resignó a un rol protocolar a la europea. Bueno, si eso fuera cierto, tendría más tiempo para dedicarle al arreglo de sus nuevas canciones. Ha compuesto varias canciones y se las está arreglando Gustavo Santaolalla, que está viviendo en la residencia presidencial Santaolalla. Mira vos. Ahora, esto es lo que dice Berco, ¿no? No lo de Santaolalla. Lo de Santaolalla lo dice el cohete, que se resignó a un rol protocolar a la europea. Pero también se puede decir que finalmente las decisiones son compartidas por la cúpula que gobierna. Y si esto es así, los días por venir van a ser mejores. Lo que yo tengo absolutamente claro, no tengo la menor duda de eso, y tengo buenos motivos para no tener dudas,
es que ni Alberto ni Cristina quieren romper la coalición oficial. Esto está absolutamente alejado de las fantasías, de los deseos de los dos. Bueno, una de las novedades de estos días es que el gobierno se desembarazó de su eje confesional. Por distintas razones se fueron los tres. Mr. Magoo, porque sabía que el índice de inflación de julio iba a volver a crecer y él había prometido que venía prometiendo, llevaba 2 años y medio prometiendo que bajaba. Él ya sabía eso y por eso se fue. Julián Domínguez, porque no aceptó pasar del ministro a secretario de Agricultura. En cambio, esto es lo más interesante, lo de Gustavo Vélez, se sintió desvalijado por Massa cuando le comunicaron que a esas manos iba a pasar la relación con los organismos multilaterales de crédito. Y es decir, que se va a unificar la personería con el gobierno de Estados Unidos. Y Vélez con el gobierno de Estados Unidos se alineó, sin dudas, murmuraciones ni éxitos. Bueno, tomó una hoja en blanco, sin membrete ni nada, y a mano, ni siquiera una máquina o una computadora, dijo que presentaba la renuncia y pidió la merced divina para quienes lo ejecutaron. Dios los guarde. El decreto de aceptación ni siquiera le dio las gracias por los servicios prestados. Ahora, los entretelones son simpáticos. La última gestión de Vélez fue un intercambio de mensajes con Cristalina Georgieva. Georgieva le escribió a Vélez, porque él manejaba esa relación, preguntándole qué implica el reemplazo de Batakis por Massa. Digo, Batakis acababa de estar con Georgieva y con el fondo, habían asumido una cantidad de acuerdos, compromisos, y la despiden en el aeropuerto y cuando llega a Buenos Aires hay otro ministro. Entonces, Georgieva le pregunta qué implica eso. Y entonces, el que le contesta no es Vélez, es Alberto. Pero le contesta desde la dirección de Vélez. Es decir, le dice, dame el teléfono, y le contesta desde el teléfono de Vélez. Y le dice, soy Alberto, ¿no? No hay confusión en ese sentido. Y le dice que todo lo que se acordó está en pie. Y que el cambio va a fortalecer la coalición gobernante, que Cristina está de acuerdo con lo que se ha cambiado. Y además le dice, y Massa es quien desde la Cámara de Diputados gestionó la aprobación del acuerdo con el fondo. Bueno, este diálogo por escrito, por mensaje, es el que dio lugar a la confusión, porque desde el gobierno dijeron que Alberto se había comunicado con Cristalina, y desde el fondo lo desmintieron, porque no hubo una comunicación telefónica, pero fue por mensaje, y fue así. Y Vélez estaba muy contento con la gestión que había hecho. Ahora, cuando le dijeron que esa había sido la última y que de ahí en adelante de eso se iba a encargar Sergio Tomás Massa, bueno, tuvo un ataque de furia silenciosa, ¿no? Fría. ¿Y qué es lo que le preocupaba a este muchacho? Que es la tercera vez que se va a los empujones de un gobierno, ¿no? Lo que le preocupaba es que se pudiera pensar que lo relevaban por el conflicto que había tenido con Mauricio Claver Carone, a quien intentó desplazar de la presidencia del BID, que él aspiraba a ocupar, porque cuando Vélez se fue de la Argentina, pretextando una persecución de Estiuso que no es real, él se fue porque Néstor le pidió la renuncia, porque Kirchner le había planteado que la policía no tenía que portar armas cuando custodiara manifestaciones de protesta social, y el jefe de policía, el comisario Francisco Prados, había dicho que eso era humillante. El secretario de Seguridad, Norberto Cuantán, había respaldado esa
esa opinión, y Vélez había dicho que la aceptaba, pero que lo mantuvieran a Cuantán a pesar de que se oponía a eso, que no se ejecutaran las dos cosas simultáneamente. Y Kirchner le dijo: no, se van, y te vas vos también, le dijo Kirchner. Ahí fue que Vélez encontró la foto de Estiuso y fue al programa de Grondona y mostró la foto de Estiuso para encubrir, digamos, las causas verdaderas de su salida, ¿no? Bueno, la salida de Vélez deja libre la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a la cual pasa Mercedes Marcó del Pont, que deja la AFIP, donde fue designado no el candidato que tenía Massa, que era Guillermo Michel, sino Carlos Castañeto. Carlos Castañeto es un ex arquero de fútbol. Acá tenemos una foto preciosa de él cuando se pone de punta cuando atacaba en Temperley. Y que fue el más íntimo colaborador de Alicia Kirchner durante 20 años. Y del que Mercedes Marcó del Pont tiene una opinión excelente. Lo considera un colaborador muy eficaz, muy honesto. Digo, a Mercedes no le hubiera gustado el desembarco de Michel en lugar de ella, pero no le parece para nada mal el de Castañeto. Bueno, en el Banco Central por ahora se queda Miguel Pese, pero va a tener un segundo que se llama Lisandro Clery, del quien también se habla muy bien, hay muy buenas referencias de él. Porque él viene de acompañar en la ANSES a Fernanda Raberta. Y también ha tenido un desempeño muy elogiado. Pero, digamos, él va a tener un rol de vocería en el Banco Central. Va a hacer uso de la palabra. También sobrevivieron Claudio Moroni y Vilma Ibarra, el amigo y la ex. Juan Manuel Olmos va a pasar de la asesoría presidencial a la vicejefatura de gabinete, y el vicejefe actual, Jorge Neme, va a ir a Economía para hacer lo que mejor sabe y más le gusta, en sus propias palabras: promover las economías en el interior del país, agregar valor, crear trabajo y producir bienes exportables. ¿Para qué? Para que el Fondo Monetario pase a ser una de las anécdotas tristes y lamentables de nuestra historia. Es posible que Gabriel Delgado asuma como secretario de Agricultura, Matías Tombolini como secretario de Comercio. El que está remolón para aceptar desarrollo productivo es el vasco Mendiguren. Dije Gabriel Delgado en Agricultura. Y hay 3 ministros que son Jorge Ferraresi de Vivienda, Gabriel Catopodis de Obras Públicas y Juan Horacio Zabaleta de Bienestar Social, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Desarrollo Social. Desarrollo Social. Son 3 intendentes de Avellaneda, San Martín y Hurlingham que quieren defender sus territorios y que es probable que antes de fin de año se vuelvan a sus respectivos sitios. Ahora, energía, que ha sido un temazo, seguiría en la órbita del kirchnerismo, pero no se descarta que haya un cambio de personal. Es decir, dentro de la órbita del kirchnerismo, pero tal vez Darío Martínez ceda su lugar a otra figura. No está todavía decidido, pero no se puede descartar. Después veamos con el tiempo si esta es una primicia o un blef. Digo lo de energía. Con energía pasa lo siguiente: el Poder Ejecutivo está satisfecho con el resultado de la recolección de datos para la segmentación.
La idea original, que anunció Alberto e incluso Mr. Magoo, era que se dejara de subsidiar el consumo de la electricidad y del gas para el 10% más próspero de los usuarios. Pero ahora se calcula que en realidad los que van a dejar de recibir el subsidio no van a ser el 10%, sino 3 veces más. ¿Por qué? Bueno, el formulario que hay que llenar para obtener el subsidio tiene carácter de declaración jurada. Y hay un casillero que dice que el solicitante accede, como es una declaración jurada, a que las autoridades verifiquen la autenticidad de los datos que suministró, lo cual implica levantar el secreto fiscal y bancario. Nada más que para eso. El dato no se puede usar para otra cosa. Ahora, al llegar a ese casillero del formulario, 1 de cada 3 de los solicitantes dejó de lado el formulario y no pidió el subsidio. Es decir, prefieren pagar la tarifa plena y no que les verifiquen la veracidad de lo que están diciendo, lo cual es una radiografía de la Argentina. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, en el documento de Cifre y Flaxo, el último apartado del documento, donde yo intuyo la pluma del doctor en historia Eduardo Basualdo, dice que el gobierno del Frente de Todos es una alianza nacional, en la cual participan 2 expresiones políticas nacionales, dado que incluyen en su representación los grupos económicos locales, y una tercera fuerza encabezada por el kirchnerismo, que expresa al conjunto de sectores sociales que conforman la propuesta nacional y popular. Esos términos, alianza nacional, políticas nacionales, nacional y popular, es una terminología originaria en los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, sobre lo cual Basualdo ha trabajado mucho en un trabajo previo de hace varios años que se llama El transformismo argentino, donde analiza este tipo de temas. Y este documento de ahora dice que en anteriores gobiernos de coaliciones nacionales, y menciona al presidente Raúl Alfonsín y al senador Eduardo Duhalde, que estuvo unos meses a cargo del Ejecutivo, dice que en esas coaliciones nacionales el proceso fue conducido por las fracciones de capital dentro de la alianza, y que en cambio en los gobiernos nacionales y populares, y él identifica los primeros de Perón y el kirchnerismo, y aclara especialmente los de Cristina, la conducción estuvo en manos de los trabajadores. Ambas concepciones coinciden en la necesidad del crecimiento económico, pero las nacionales sustentan esa necesidad en el papel del capital, mientras que las nacionales y populares en el poder adquisitivo de los trabajadores para poder plasmar ese crecimiento. Esto, digamos, cuando dice la conducción estuvo en manos de los trabajadores, no quiere decir ni de la CGT ni de los propios obreros, sino en la terminología de Gramsci, a través de los intelectuales orgánicos que expresan los intereses de esas clases sociales. Bueno, esa contradicción está presente en el origen mismo de este frente político y es la base de todos los debates que ha habido. Estas disputas, fueron especialmente agudas desde mediados del año 21 y se redoblaron a principios del 22 con el acuerdo con el Fondo Monetario. Y lo que se debate, concluye el documento, es si la política económica y social debe tener como objetivo central revertir la pérdida en la participación del ingreso por parte de los trabajadores. Bueno, este es el contexto para ponderar qué significa y qué aristas puede tener el acceso a las decisiones económicas de Sergio Tomás Massa. Que sería claramente representante no de una vertiente nacional y popular, sino nacional. Volvamos a la anécdota, esta es muy divertida. Acá hacemos un ida y vuelta, ¿no? De los temas estructurales
a las anécdotas, ¿no? El jueves 28, en la edición digital, Clarín publicó un supuesto plan Massa. Dice que los economistas que asesoran a Massa elaboraron un plan organizado en torno a 4 temas principales: dólar soja, devaluación, política monetaria y el camino hacia 2023. Y le atribuye a Massa la intención de la nota de Clarín, le atribuye a Massa la intención de permitir que las exportaciones de soja se liquiden por el dólar MEP. Es decir, un dólar a 300 y pico de pesos, en vez de 100 y pico, ¿no? Y dice que de este modo se reconstituirían las reservas y que después de reconstituir las reservas se devaluaría el tipo de cambio. Y a partir de allí las tasas de interés serían positivas en dólares, lo cual reduciría la brecha y sería un incentivo adicional para la liquidación de exportaciones. Esta sería una crisis devaluatoria controlada que permitiría llegar a la liquidación de la cosecha fina hacia fines de año y acercarse lo más posible a la cosecha gruesa de 2023. Con estas medidas, la nota de Clarín le atribuye a Massa la idea de que se frenaría la corrida contra el peso, se estabilizaría la inflación y, dice la nota, Massa podría sacarse el gordo de Navidad en 2023. Bueno, Clarín atribuye a economistas ajenos al masismo que conocen este plan esta conclusión que voy a citar textualmente. Abre comillas. A esta altura las probabilidades de éxito son muy bajas, pero es poco lo que tiene para perder. Los caminos alternativos son aún menos auspiciosos. La inacción de Alberto y de Batakis desembocará tarde o temprano en una crisis segura que podría depositar a Cristina en el centro del poder. Bueno, nada de esto que acabo de leer, cierra comillas, nada de esto que acabo de leer es cierto. Primero, el documento no proviene del entorno de Massa, sino de la oposición cambiante. Y es parte de la operación iniciada hace más de un mes para caotizar la economía y desencadenar una crisis social de consecuencias políticas e institucionales. El documento, esto no lo dice Clarín, esto lo explica el cohete a la luna, lleva la firma de la consultora Ecoanalytic y dice textualmente lo que Clarín le endilga a Massa. Y en la página nuestra publicamos los facsímiles de lo que dice Clarín y de lo que dice el documento, y palabra por palabra, textual. Ahora, ¿qué es Ecoanalytic? Bueno, es una consultora que se constituyó el 19 de noviembre del año 19, es decir, 2 semanas después de las elecciones presidenciales y 3 semanas antes del cambio de gobierno. ¿Quiénes son los socios y directores de esta consultora? El economista Adolfo Guillermo Rodríguez Hertz y la abogada Cintia Luque. ¿Quiénes son ellos? Cintia Luque es la esposa del diputado nacional PROCAS Luciano Laspina y Rodríguez Hertz es uno de los asesores de Laspina en la Comisión de Ciencia y Finanzas. Laspina presidió esa comisión del gobierno de Macri y desde ahí fue el paladín en la defensa de todas las políticas de Macri, y desde que cambió el gobierno es vicepresidente de esa comisión. Antes de ser diputado y de tener esta actividad, en su actividad previa, mirá Luciano Laspina lo que fue director del Banco Ciudad cuando Macri gobernaba en la ciudad autónoma, y fue economista jefe del estudio Broda. Bueno, todos los caminos conducen a Broda. Hay un economista radical que se llama Eduardo Levi Yeyati que en una reunión con dirigentes del radicalismo reveló que la corrida cambiaria del mes anterior, de junio, se originó en una declaración de Laspina
que ante fondos de inversión europeos dijo que si Juntos por el Cambio vuelve al gobierno va a defoltear los títulos en pesos, como ya hizo Macri en sus últimos días. Bueno, en la página nuestra de hoy están todos los documentos que prueban esto que acabo de decir, cómo la identidad entre lo que Clarín le atribuye a Massa y lo que en realidad es de La Spina, la constitución de la sociedad, la relación matrimonial de La Spina con Cintia Luque, el asesoramiento de Rodríguez Hertz, está todo ahí. Massa sí es responsable de un paper del Frente Renovador en el que le ofrece a los ojeros la posibilidad de liquidar por el dólar MEP la mitad de sus ventas, luego de un parking de 6 meses en plazo fijo. Es que yo supongo que Cristina y Alberto no le van a dejar aplicar esa política. Supongo y deseo que no se lo permitan. La Spina por lo pronto ya vaticinó que la inflación del año próximo va a ser de 3 dígitos. Y lo hizo a los gritos en la Cámara de Diputados, donde le propuso a Carlos Heller una apuesta. Te apuesto un lechón, le dijo. Esa es realmente la chanchada de La Spina, ¿no? El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.